Una joven institutriz recibe una propuesta que cambiará para siempre el rumbo de su destino. Lauren Devereux, una mujer de origen humilde, es llamada a la mansión de un hombre poderoso, Harrison Langford, un viudo marcado por la soledad y los secretos. Lo que comienza como un acuerdo por conveniencia, pronto se convierte en una historia donde el deber y el deseo se entrelazan peligrosamente, y donde una traición podría destruirlo todo. Prepárate para un romance donde el amor lucha contra el orgullo y la redención nace del dolor. Cuéntame desde dónde nos acompañas. ¿Y tú crees que el verdadero amor puede renacer después de la traición? Nueva York, invierno de 1888. La ciudad amanecía envuelta en un manto blanco que transformaba sus avenidas en un espejo silencioso de elegancia y soledad. Las luces del Upper East Side titilaban entre la neblina, reflejando el lujo desmedido de una época dorada, donde los secretos se escondían bajo sedas y encajes. Lauren Devereux caminaba con paso apresurado por la acera nevada, sosteniendo su abrigo modesto contra el pecho. El aire helado le rozaba el rostro, enrojeciendo sus mejillas pálidas. Su mirada, de un gris azulado, contenía esa mezcla de determinación y vulnerabilidad propia de quienes saben que un solo encuentro puede cambiar el rumbo de su vida. Aquella mañana había sido citada en la residencia de uno de los hombres más influyentes de Nueva York, Harrison Langford, el magnate de las empresas marítimas, viudo desde hacía 3 años. Al llegar frente a la mansión Langford, el carruaje que esperaba en la entrada parecía más una pieza de museo que un medio de transporte. La fachada, imponente y solemne, era de piedra gris y ventanales altos, con columnas que evocaban templos antiguos. Lauren respiró hondo antes de cruzar la verja. Cada paso sobre la nieve crujía como una advertencia. La recibió un mayordomo de semblante severo, vestido con levita negra y guantes blancos. La condujo a través de un vestíbulo donde los retratos familiares observaban con mirada muda. Los pisos de mármol relucían bajo la luz de los candelabros y el perfume tenue del tabaco caro aún flotaba en el aire. Harrison Langford la esperaba de pie, junto a una chimenea de mármol. Su porte era imponente, su figura recta como la de un hombre acostumbrado a mandar sin necesidad de alzar la voz. Vestía un traje oscuro de 3 piezas y sostenía un reloj de cadena de oro entre los dedos. Cuando levantó la vista y la miró, algo en su expresión cambió, apenas perceptible, como si el tiempo hubiera vacilado entre ambos. «Señorita Devereux», dijo él con voz grave, controlada, «me han hablado de su conducta y su discreción, 2 virtudes escasas en esta ciudad». Lauren inclinó la cabeza con respeto. «Agradezco la oportunidad, señor Langford. Solo deseo servir con honestidad». Él la observó con detenimiento, recorriendo con la mirada su vestido sencillo color crema, las mangas ajustadas, el cuello cerrado, el cabello recogido con precisión. No había ostentación en ella, solo dignidad. Y sin embargo, su presencia llenaba el salón con una luz discreta, casi intangible. «Busco una esposa», continuó él, «no una compañía decorativa. Mi reputación y mi empresa exigen estabilidad, no escándalos. Quiero una unión basada en la confianza y la conveniencia». Las palabras fueron pronunciadas con frialdad, pero en el fondo de su voz había una sombra de cansancio, una herida que no cicatrizaba. Lauren lo escuchó en silencio. En su interior, un remolino de emociones luchaba contra la razón. Casarse por deber, por estabilidad, no era el sueño que guardaba desde niña. Pero el recuerdo de su padre enfermo y la escasez en su hogar pesaban más que cualquier ilusión romántica. Antes de responder, se acercó unos pasos a la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo con lentitud, cubriendo el jardín con un velo blanco. Entre las ramas desnudas, distinguió un rincón donde un arbusto resistía al invierno. Camelias blancas, aún floreciendo pese al frío.
Lauren las miró con ternura. «Las camelias eran las flores favoritas de mi madre», murmuró sin pensarlo. Decía que simbolizan la esperanza que sobrevive incluso en los días más fríos. Harrison la observó con atención. Aquella frase, sencilla y sincera, lo desarmó por un instante. En su mundo de contratos y apariencias, hacía mucho que no escuchaba palabras que nacieran del alma. «Entonces quizá usted también sepa resistir el invierno», respondió él sin apartar la mirada. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el preludio de algo desconocido. Cuando Lauren finalmente aceptó, lo hizo con la serenidad de quien elige un destino antes que una emoción. Esa misma tarde, Clara Easton, su amiga de infancia, la visitó alarmada por la noticia. Clara vestía terciopelo verde y llevaba el cabello suelto con rizos calculados. Su belleza era ostentosa, su sonrisa una mezcla de curiosidad y desprecio. «¿Casarte con Harrison Langford?», exclamó con incredulidad. «¿Sabes lo que haces, Lauren? Ese hombre es tan frío como el acero de sus barcos. No conoce el amor, solo los negocios». Lauren sostuvo su mirada con calma. «Tal vez sea lo que necesito, un hombre que no me rompa el corazón con promesas vacías». Clara sonrió con un gesto ambiguo. «Entonces prepárate para un invierno que no termina nunca». Al día siguiente, la ciudad amaneció bajo una nevada intensa. El cielo era una sábana blanca y el aire olía a hierro y leña. En una pequeña capilla privada de la Quinta Avenida, Lauren Devereux y Harrison Langford se unieron en matrimonio. No hubo música, ni flores, ni invitados distinguidos. Solo el eco distante de un órgano y la respiración contenida de dos almas que sellaban un pacto de conveniencia. Cuando la ceremonia terminó, Harrison le ofreció su brazo con una cortesía impecable. Ella lo aceptó, temblando bajo su guante de encaje. Afuera, la nieve caía sobre el carruaje que los aguardaba. Mientras subía, Lauren volvió a mirar el jardín cubierto y pensó en las camelias blancas ocultas bajo el hielo. A su lado, Harrison permanecía en silencio con la mirada fija en el horizonte. Dos desconocidos unidos por el deber, avanzando hacia un hogar que no sabía si sería un refugio o una jaula. La campana de la iglesia repicó 3 veces, lenta, solemne, marcando el comienzo de un destino compartido. En la quietud del invierno, las sonrisas parecían un velo, y debajo de ellas un temblor invisible anunciaba que nada en aquella unión sería sencillo. La mansión Langford se alzaba solemne en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 78, un edificio de piedra gris y columnas talladas, cuya severidad parecía reflejar el carácter de su dueño. Las amplias ventanas vestidas con cortinajes de terciopelo dejaban entrar una luz pálida de invierno que apenas calentaba las estancias. Allí, entre alfombras persas, relojes franceses y retratos de antepasados de mirada inquebrantable, Lauren Langford cruzaba el umbral de su nuevo hogar como quien atraviesa un umbral invisible entre dos mundos. El carruaje la dejó frente al portón principal a media mañana. Un cielo plomizo cubría Nueva York, y la nieve, aunque reciente, ya se había vuelto gris en las aceras. Lauren descendió sola, sin damas, sin flores, ni bienvenida. Solo el mayordomo, el mismo que la había recibido días atrás, se inclinó con rigidez al verla llegar. «La señora Langford», anunció en voz baja, como si pronunciara una contradicción. Los criados, alineados en la entrada como una fila de estatuas, evitaron su mirada. Algunos inclinaron apenas la cabeza, otros mantuvieron la vista fija en un punto lejano. Lauren, con el mentón erguido y las manos enguantadas, cruzó entre ellos sin titubear, aunque en su pecho se agitaba una ansiedad densa, de esas que no se nombran para no darles poder. La llevaron a sus habitaciones en el segundo piso.
El ala este de la mansión, reservada para la esposa del señor, estaba compuesta por una antecámara con diván de damasco, un dormitorio de techos altos y un tocador de mármol blanco junto a una ventana que daba al jardín interior. En el armario ya esperaban varios vestidos nuevos: terciopelo azul, tafetán verde oliva, seda marfil, cada uno bordado con iniciales doradas que aún le resultaban ajenas. Una doncella tímida llamada Eloís se presentó para asistirla. Tenía manos pequeñas y movimientos silenciosos. Al ayudarla a desabotonar su abrigo, sus dedos temblaban levemente. Lauren percibió la tensión que flotaba entre ellas, no por hostilidad, sino por el peso invisible de los prejuicios. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», preguntó Lauren suavemente mientras dejaba sus guantes sobre el tocador. «Desde que el señor Langford enviudó, señora». «Casi 3 años», respondió Eloís, bajando la mirada. Lauren no insistió. Había algo en el tono de la joven que sugería lealtades veladas y palabras no dichas. Esa noche, Harrison cenó con ella en el comedor privado del ala norte. La mesa era larga, demasiado para 2 personas, pero solo utilizaron un extremo. Él vestía un traje negro con chaleco de seda gris y un pañuelo perfectamente doblado en el bolsillo del pecho. Ella, un vestido color perla con mangas largas y cuello alto, adornado apenas con un broche de camafeo. Durante la cena, hablaron poco. El sonido de los cubiertos y el crujido del fuego en la chimenea llenaban los silencios. Harrison preguntó si se había instalado bien, si necesitaba algo, si el personal la había atendido con respeto. Lauren respondió con serenidad, sin mencionar las miradas esquivas ni la atmósfera de hielo que la envolvía desde su llegada. «¿Le gustan las camelias?», preguntó él de pronto, como quien abre una puerta que había decidido mantener cerrada. «Sí, mucho», respondió ella, sorprendida por la pregunta. «He pedido al jardinero que las trasplante cerca de su ventana. Las flores deben verse incluso en los días grises». Lauren lo miró entonces con mayor atención. En sus ojos color avellana no encontró afecto, pero sí una grieta, una rendija por donde asomaba algo que no sabía si era tristeza, culpa o cansancio. Después de la cena, caminaron brevemente por la galería de retratos. Harrison le habló de su padre, de sus años en Europa, de su gusto por los relojes antiguos. No mencionó a su difunta esposa, tampoco hizo alusión a sentimientos ni a futuro, pero esa noche, cuando ella regresó sola a su habitación, sus pasos resonaban distintos. Los días siguientes transcurrieron entre rutinas silenciosas. Lauren escribía cartas por la mañana, leía en el salón por la tarde y algunas noches cenaba en soledad. A veces cruzaba a Harrison en la biblioteca, donde él pasaba horas revisando documentos, con el ceño fruncido y el cigarro apenas encendido entre los dedos. El personal seguía comportándose con una cortesía mecánica. Annabel, la doncella mayor, murmuraba cosas al pasar, lo justo para que Lauren no entendiera, pero supiera que hablaban de ella. Una tarde, al bajar las escaleras, escuchó decir a un lacayo: «No es de las nuestras». Llegó con un vestido viejo y sin apellido. Lauren fingió no oír. Había aprendido desde niña que el silencio a veces es la única dignidad que queda. Una semana después, llegó la invitación a la primera gala benéfica de la temporada. El baile se celebraría en la residencia de los Belmont y asistirían figuras importantes de la sociedad neoyorquina. Lauren se sintió insegura, no por los vestidos ni por el protocolo, que conocía bien gracias a su educación, sino porque sabía que allí, entre terciopelos y copas de champán, sería observada con lupa. Esa noche vistió un vestido color celeste pálido, con bordados de hilo de plata y mangas ceñidas que resaltaban la elegancia de su silueta. Eloís peinó su cabello en un moño bajo, dejando su cuello al descubierto. Al mirarse al espejo, Lauren se vio distinta, pero no por el vestido.
Había algo en sus ojos, una firmeza nueva. Cuando bajó las escaleras, Harrison la aguardaba al pie con un leve gesto de aprobación. No dijo una palabra, pero le ofreció el brazo. El carruaje los condujo en silencio hasta la mansión Belmont. Las luces doradas iluminaban la entrada, y la música se escuchaba desde la calle. Al ingresar al salón de baile, todos los rostros se volvieron hacia ellos. Algunos saludaron con exagerada cortesía, otros fingieron no verlos. Lauren sonrió con diplomacia y mantuvo la espalda recta, como si la sangre aristocrática que no tenía se hubiera despertado en sus venas. Y entonces la vio. Clara Easton se deslizó entre los invitados como un cisne. Llevaba un vestido de satén rojo oscuro con escote audaz y guantes de encaje negro. Su cabello caía en rizos dorados sobre los hombros y su sonrisa era una daga envuelta en terciopelo. Se acercó a Harrison con familiaridad y luego saludó a Lauren con una inclinación tan breve como insultante. «Mi querida Lauren», dijo en voz suave, «qué grata sorpresa verte aquí. Pensé que te habías retirado de la vida social o que la vida social te había retirado a ti». Lauren sostuvo la mirada de Clara con firmeza. «A veces basta con un solo paso para volver a entrar», respondió con calma. Clara rió, pero su mirada se oscureció. «Tu vestido es encantador, casi tan encantador como tu historia de amor, aunque me cuesta imaginar al señor Langford enamorado de algo que no sea su reflejo en los periódicos financieros». Lauren no respondió. No era la noche ni el lugar para confrontaciones, pero el veneno ya había hecho efecto. Durante el resto del baile, aunque Harrison bailó con ella y varios caballeros la invitaron a conversar, la inseguridad se aferró a su pecho como una espina invisible. En la última danza, mientras giraba en los brazos de su esposo, Lauren percibió que los ojos de Clara lo seguían desde la distancia, y en la expresión de Harrison, aunque amable, no encontró ni deseo ni ternura, solo corrección. Al regresar a casa, Harrison le deseó buenas noches con una leve inclinación. Ella subió las escaleras sola, sintiendo que cada peldaño la alejaba un poco más de la mujer que había sido. En su habitación se desvistió lentamente. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo. Lauren se acercó a la ventana y buscó, entre la penumbra, las camelias blancas. No florecían aún, pero estaban ahí, resistiendo, como ella. Nueva York despertaba al fin de su invierno más largo. En los jardines de la mansión Langford, los primeros brotes de camelias blancas despuntaban entre la escarcha, como un presagio de renacimiento. Desde la ventana de su habitación, Lauren las observaba cada mañana, encontrando en ellas una promesa silenciosa de esperanza. Llevaba más de un mes sintiéndose distinta, una fragilidad nueva la habitaba, un cansancio dulce y un brillo en los ojos que ni siquiera el espejo podía disimular. Aquel amanecer comprendió la razón de ese cambio, y su corazón tembló con una mezcla de miedo y júbilo. Estaba esperando un hijo. Durante largo rato permaneció sentada frente a la ventana, sosteniendo entre las manos un pequeño pañuelo bordado. No necesitaba confirmaciones médicas. Su instinto, la certeza profunda que nace del alma femenina, le decía que una vida crecía dentro de ella. En su pecho se agolparon recuerdos, pensamientos y sueños que apenas se atrevía a pronunciar. Por primera vez desde su boda, sonrió sin reservas. A lo largo del día, cada rincón de la casa le pareció diferente. El mármol frío del vestíbulo, las cortinas pesadas de la biblioteca, incluso los pasos contenidos de los sirvientes. Todo tenía un eco nuevo, como si la vida misma se preparara para algo sagrado. Lauren deseaba compartir la noticia con Harrison esa misma tarde. Imaginaba su rostro, la sorpresa en su mirada, la posibilidad, remota pero viva, de una alegría compartida. Quizá aquel hijo podría unirlos más que cualquier contrato o deber. Quizá, pensó con un temblor en los labios,
el amor pudiera al fin abrirse paso entre tanta distancia. La tarde avanzó lentamente. Harrison había salido temprano para atender una reunión con inversores y la mansión permanecía en penumbra. Lauren caminó por los pasillos con paso leve, incapaz de concentrarse en la lectura ni en la costura. El reloj del salón marcó las 8 cuando escuchó el ruido de un carruaje llegando. Su corazón se aceleró. Eloís, la doncella, entró con un suspiro contenido. «El señor Langford acaba de llegar, señora», anunció intentando ocultar algo que no se atrevía a decir. «Gracias, Eloís. Lo esperaré en la biblioteca», respondió Lauren, sin percibir la inquietud en el rostro de la muchacha. Acomodó su cabello frente al espejo, se colocó un chal de encaje sobre los hombros y bajó las escaleras. En su mente ya oía las palabras que pronunciaría. «Harrison, vamos a ser padres». Tan simple, tan verdadero. Cada paso que daba hacia la biblioteca resonaba con la fuerza de una ilusión contenida demasiado tiempo. La puerta estaba entreabierta y una luz cálida se filtraba desde el interior. Antes de entrar, Lauren escuchó voces. Una risa femenina baja y coqueta quebró el silencio del corredor. Su respiración se detuvo por un instante. Dio un paso más, apenas el necesario para asomarse. Lo que vio detuvo el tiempo. Junto al escritorio de nogal, bajo el retrato solemne del patriarca Langford, Harrison estaba de pie, con la chaqueta desabotonada y el semblante confuso, mientras Clara Easton se inclinaba hacia él, tan cerca que sus labios rozaban los suyos. El fuego de la chimenea proyectaba sombras sobre ellos, envolviéndolos en un resplandor casi irreal. No fue una imagen prolongada. Bastó un segundo. Un solo segundo para quebrar todo lo que Lauren había edificado dentro de sí. Sintió como el aire abandonaba sus pulmones. El pañuelo que llevaba en la mano cayó al suelo sin ruido. Todo su cuerpo se estremeció, no de rabia, sino de una tristeza tan honda que parecía venir de siglos. Harrison se giró entonces, al percibir movimiento. Sus ojos se cruzaron con los de ella. Por un momento pareció no comprender. Lauren pronunció su nombre con voz temblorosa, pero ella ya había retrocedido. No dijo nada, no gritó, no lloró. El silencio fue su única defensa. La mirada de Harrison se ensombreció, y Clara, con una sonrisa apenas disimulada, fingió sorpresa, llevándose la mano al pecho como una actriz ensayada. No es lo que parece, intentó decir él, pero su voz carecía de convicción. Lauren lo miró una última vez. En su rostro no había odio, solo una desolación pura, sin bordes, como un abismo. Giró sobre sí misma y caminó hacia la escalera. La voz de Harrison la siguió, pero no la detuvo. Subió paso a paso, sintiendo que cada peldaño borraba un fragmento de la vida que había imaginado. En su habitación, la respiración se volvió irregular. Se apoyó en el tocador, mirando su reflejo. No reconocía a la mujer del espejo. El brillo de ilusión había desaparecido, reemplazado por una serenidad rota. El reloj marcó las 9. Fuera, la nieve comenzaba a caer con lentitud sobre los jardines. Tomó una decisión sin pensarlo demasiado, como si la fuerza viniera de un lugar más profundo que la razón. No podía quedarse. No bajo ese techo, no después de haber visto lo que vio. Llamó a Eloís con voz baja. «Ayúdame a empacar», dijo sin mirar a la joven. «Esta noche debo irme». Eloís palideció. «¿Irse, señora? Pero, ¿a dónde?» «A cualquier sitio donde el aire no me asfixie», respondió Lauren, doblando cuidadosamente algunos vestidos sencillos. La doncella dudó, pero comprendió que no podía detenerla. Mientras la ayudaba a cerrar la maleta, las manos de Lauren temblaban, aunque su rostro se mantenía impasible. En su mente, una frase se repetía una y otra vez: «Protegeré a mi hijo, aunque tenga que hacerlo sola». Antes de salir, echó una última mirada al jardín desde la ventana. La luna iluminaba tenuemente las camelias blancas cubiertas de nieve.
Aquellas flores, tan frágiles y persistentes, parecían susurrarle que aún existía vida más allá del dolor. Se cubrió con un abrigo oscuro, se calzó guantes y tomó el pequeño cofre de madera donde guardaba su alianza de boda, cartas sin abrir y una medalla de su madre. No dejó nota alguna. No habría palabras suficientes para explicar lo inexplicable. Al cruzar el vestíbulo, el mayordomo la interceptó, sorprendido. «Señora Langford, ¿saldrá a esta hora?» Loren se detuvo. «Necesito aire. Diga al señor Langford que no me espere despierto». El hombre asintió, sin comprender del todo. Ella salió, envuelta en el viento helado. La nieve cubría la calle como un velo, y el sonido de sus pasos se perdió entre los trineos que pasaban a lo lejos. Caminó sin rumbo fijo durante un largo trecho, hasta que las luces de la Quinta Avenida quedaron atrás. En una pensión modesta de la calle 50 encontró refugio. Pagó por una habitación con el dinero que guardaba en un pequeño monedero de tela. El lugar olía a madera húmeda y carbón. En la ventana, el vidrio empañado dejaba ver la ciudad dormida. Se quitó el abrigo y se sentó en la cama. La soledad pesaba tanto que parecía llenar cada rincón. Entonces, por primera vez, permitió que las lágrimas cayeran, no de rabia, sino de duelo. Lloró por la ilusión perdida, por el amor que no existió, por la inocencia que se había ido para siempre. El amanecer la encontró despierta, envuelta en un silencio casi sagrado. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. Dentro de su vientre, una vida comenzaba. En la mansión Langford, mientras tanto, Harrison despertó con el rostro hundido entre las manos. Había pasado la noche entera buscando palabras para lo que ni él mismo comprendía. La copa de brandy vacía sobre el escritorio, los restos del cigarro consumido, el retrato de su padre observándolo desde la pared. Todo lo acusaba. Pidió a los criados que llamaran a su esposa. Annabel bajó la cabeza. «La señora Langford salió anoche, señor. No ha regresado». Por primera vez en años, Harrison sintió miedo. No era el miedo a la pérdida del honor ni al escándalo, sino a un vacío imposible de llenar. Miró hacia la ventana. La nieve seguía cayendo. En el jardín, las camelias resistían el frío, pero él ya no tenía a quien mostrárselas. Lauren, en su pequeña habitación de pensión, cerró los ojos. Su rostro aún estaba húmedo, pero su expresión se había vuelto firme. Ya no era la joven que había entrado en aquella mansión con la esperanza de ser amada. Era otra mujer, nacida de la traición y del valor de marcharse. Mientras el reloj de la iglesia cercana daba las 8 campanadas del nuevo día, juró en silencio que protegería esa vida que crecía dentro de ella, y que nunca más permitiría que su destino dependiera del amor de un hombre. El sol comenzó a filtrarse entre las cortinas del cuarto, dorando el aire helado. En la distancia, el bullicio de los carruajes anunciaba el comienzo de un día cualquiera, pero para Lauren era el inicio de una nueva existencia. Sin mirar atrás, se levantó, tomó su pequeño equipaje y se preparó para partir. El mundo era vasto, incierto, hostil quizá, pero suyo. Afuera, en algún rincón invisible, las camelias blancas volvían a florecer bajo la nieve, desafiando el invierno, como ella. Los primeros días de primavera llegaron a Brooklyn sin el esplendor que anunciaba la prensa de Manhattan. No hubo paseos en carruaje bajo cerezos en flor, ni sombrillas de encaje agitándose en parques cuidados. En cambio, las calles estrechas del barrio obrero estaban cubiertas por el lodo de la nieve derretida y el aire aún olía a carbón húmedo y pan rancio. Allí, entre casas de madera de 2 pisos y faroles que chisporroteaban al anochecer, Lauren encontró refugio. La pensión donde se alojó ocupaba la esquina de una calle silenciosa, a medio camino entre la fábrica de telas y el asilo de huérfanos.
La dueña era una viuda de ojos opacos y voz ronca, que no hacía preguntas mientras se le pagara con puntualidad. La habitación que Loren ocupaba era pequeña, con una cama angosta, una ventana estrecha y un lavamanos de losa agrietada. En un rincón, una silla de madera servía de perchero improvisado. Pero aquel cuarto, pobre y sin adornos, se convirtió en su fortaleza. Cada noche, al cerrar la puerta, Loren respiraba con libertad, lejos del mármol frío de la mansión Langford, lejos de los retratos que la juzgaban, de los silencios que dolían más que las palabras. En sus mañanas más difíciles despertaba con la garganta cerrada, preguntándose si había hecho bien al marcharse sin explicación. Pero bastaba sentir el leve movimiento en su vientre para disipar toda duda. No estaba sola. Una vida crecía dentro de ella, y eso lo justificaba todo. Con los pocos ahorros que llevaba en su bolso, pagó el primer mes por adelantado. Pronto comenzó a trabajar como asistente en una pequeña escuela de barrio, donde niños de familias inmigrantes aprendían a leer y a escribir. La paga era escasa, pero el respeto de los pequeños y el agradecimiento de las madres que la saludaban al final de cada jornada le daban un valor que ningún título podía ofrecer. Sus ropas eran simples. Blusas de algodón blanco, faldas oscuras, un abrigo de lana heredado de su madre. Caminaba con paso firme, aunque en su interior a veces se deshacía. Su vientre crecía con lentitud, y con él un temor mudo al porvenir. En las noches, escribía en un cuaderno de tapas negras, dejando constancia de sus pensamientos, como si necesitara recordar quién era antes de que todo cambiara. A mediados de mayo, un sobre llegó a la pensión. No tenía remitente, pero estaba dirigido a ella. Dentro, una breve carta escrita a mano en una caligrafía que conocía bien. «Loren, no sé dónde estás. No sé si estás viva o si me odias. Solo quiero saber si estás a salvo. Por favor, si lees esto, dime algo. H». Ella lo leyó en silencio, sentada junto a la ventana, con las manos temblando. No lloró, solo guardó la carta en el cajón de la mesita y no respondió. No aún. Días después, recibió otra visita inesperada. Esa mañana llovía con fuerza y el sonido de los cascos de un caballo retumbó en la calle. Cuando bajó a abrir, se encontró con el rostro familiar de Thomas Devereux, su padre. El tiempo lo había encorvado más que la edad. Su abrigo estaba empapado y sus botas cubiertas de barro, pero en su expresión había un alivio profundo. «Te busqué por toda la ciudad», dijo, abrazándola con fuerza. «Nadie sabía nada. Solo esa Eloís, la doncella, me dejó una nota anónima». Loren apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Aquel abrazo era el primero que recibía desde que se marchó. Thomas se instaló con ella en la pensión. Ocupó la cama, mientras Loren se acomodaba en el diván del rincón. Cada noche, él le leía en voz baja pasajes de libros antiguos. Cada tarde le preparaba infusiones con hierbas que compraba en el mercado. Aunque la pobreza les rozaba la piel, la calidez de su compañía cubría lo que faltaba. «Tienes que pensar en el nombre», dijo una tarde mientras pelaba una manzana. «Ese niño necesitará identidad, una historia». Loren asintió. «Si es varón, se llamará Daniel. Siempre me gustó ese nombre. Tiene fuerza, pero también dulzura». El anciano sonrió. «¿Y si es niña?» «No será. Yo lo sé. Es un varón», respondió ella con una ternura rotunda. Mientras tanto, al otro lado del puente de Brooklyn, en la mansión Langford, el desconcierto se había convertido en angustia. Harrison había removido cielo y tierra intentando dar con el paradero de su esposa. Contrató detectives, interrogó al personal, recorrió hospitales y hospicios. Su rostro, siempre controlado, empezaba a mostrar el desgaste del remordimiento. Clara, por su parte, aprovechó cada minuto de ausencia de Lauren.
Volvía a los salones con vestidos aún más audaces, tomaba el brazo de Harrison sin pudor y se presentaba como su compañía habitual. «La ciudad ya habla de ti y de mí como si fuéramos un hecho consumado», le susurró una noche en el club de caballeros. «Sería conveniente que lo oficializáramos pronto». Harrison no respondió. Tenía la mirada perdida en el vaso de brandy. Desde la desaparición de Lauren, no había vuelto a dormir en su propia habitación. Ella se fue sin decir nada. «Eso dice más de ella que de ti», añadió Clara, acariciando el borde de su copa. Pero Harrison, en el fondo, sabía que el silencio de Lauren era un grito y que su ausencia lo perseguía más que cualquier presencia. El verano trajo consigo las tormentas. Una noche de agosto, mientras el cielo se partía en dos con relámpagos, Lauren sintió que el tiempo se detenía. El dolor le cruzó la espalda como un látigo. Thomas salió corriendo en busca de la comadrona mientras la lluvia golpeaba con furia las ventanas. Las horas se alargaron como siglos. El sudor le cubría la frente y sus manos se aferraban a las sábanas con desesperación. Cada contracción era un abismo, una prueba, un paso hacia lo desconocido. La comadrona llegó empapada, con una bolsa de lino y la voz firme. «Resista, señora. Su hijo viene con fuerza». Y así fue. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, un llanto potente llenó la habitación. Era un varón, como ella había predicho. Cabello oscuro, mejillas rosadas y una expresión que parecía antigua. Lauren lo sostuvo entre los brazos y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima surcó su rostro sin dolor. «Daniel», susurró besando su frente. «Mi pequeño Daniel». Thomas lloraba en silencio, a un lado de la cama, con la mano en el corazón. La comadrona envolvió al niño en una manta tejida y le sonrió con ternura. «Tiene la fuerza de una madre que no se rinde», dijo antes de marcharse. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en aquella habitación había nacido una calma nueva. Lauren, exhausta, cerró los ojos mientras sostenía a su hijo contra el pecho. Sabía que el mundo allá afuera seguiría siendo duro, que los juicios vendrían, que el hambre acecharía algunas mañanas, que las noches serían largas. Pero también sabía que ahora tenía una razón para resistir. Y en ese umbral, entre el abandono y la promesa, la vida volvió a comenzar. Brooklyn, 1895. El otoño había pintado los árboles con tonos de cobre, mostaza y vino oscuro. Las hojas crujían bajo los pasos de los niños que corrían por el patio de la escuela San Agustín para huérfanos y niños sin recursos. Una institución modesta, situada entre dos callejones de ladrillo rojo, en una esquina donde el bullicio de la ciudad parecía disolverse en un silencio cálido. Allí, entre pizarras, cuadernos gastados y lecciones dictadas con paciencia, Lauren Devereux había reconstruido su vida. 7 años habían pasado desde la noche en que abandonó la mansión Langford. 7 inviernos, 7 primaveras, 7 cumpleaños celebrados con velas hechas a mano y abrazos que valían más que cualquier joya. La joven discreta y temerosa que llegó a Brooklyn con el corazón destrozado se había convertido en una mujer respetada, admirada y, aunque pocos lo sabían, aún profundamente herida. A sus 31 años, Lauren dirigía la escuela con la serenidad de quien conoce el dolor y ha aprendido a no rendirse. Sus vestidos seguían siendo sobrios, pero el corte era más elegante, sus peinados más firmes, sin perder suavidad. Caminaba por los pasillos con paso firme y voz suave, imponiendo respeto sin necesidad de elevar el tono. Su presencia bastaba. Daniel, su hijo, tenía ya 6 años. Era un niño de mirada atenta y carácter tranquilo. Tenía el cabello castaño oscuro, como su madre, y una sonrisa que desarmaba incluso al maestro más severo. Aunque no llevaba el apellido Langford, su elegancia natural y su forma de observar en silencio lo delataban como hijo de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. Pero en Daniel no había rastro de arrogancia, solo sensibilidad.
Cada mañana, Loren lo vestía con esmero. Pantalones cortos de lana, camisa blanca, almidonada y un abrigo de paño azul marino cuando el viento del río bajaba con fuerza. Caminaban tomados de la mano desde la pensión hasta la escuela, sorteando charcos, saludando tenderos y compartiendo pequeñas confidencias. Daniel no conocía otra vida, y para él, su madre era su universo entero. Una tarde, al terminar las clases, Loren se retiró al despacho que ocupaba al fondo del pasillo principal. Era un cuarto modesto con un escritorio de madera oscura, una repisa con libros donados y una fotografía enmarcada sobre la mesa. Un retrato de Thomas Devereux, su padre, ya fallecido, leyendo junto a Daniel en el parque. Había partido 2 inviernos atrás, en silencio, como vivió. Su ausencia aún dolía, pero no dejaba vacío, sino gratitud. Mientras organizaba los informes del mes, Eloís, que ahora trabajaba con ella como ayudante escolar, llamó a la puerta. Ya no era la joven temblorosa de antaño. El tiempo y la lealtad compartida habían tejido entre ambas un vínculo casi familiar. «Señora Loren», dijo con una sonrisa, «han publicado el boletín de la Sociedad de Beneficencia. Incluyeron la fotografía de la escuela». Loren tomó el impreso con delicadeza. En la portada, un grupo de niños sostenía carteles con letras que formaban la palabra esperanza. Ella estaba al centro, de pie, con Daniel a su lado. La imagen no era artística ni preparada, pero transmitía la verdad de su labor, amor, esfuerzo y dignidad. No muy lejos de allí, en un edificio de piedra oscura en el borde norte de Manhattan, Harrison Langford hojeaba distraídamente ese mismo boletín mientras esperaba el inicio de una asamblea filantrópica. Su figura, otrora imponente, había perdido algo de su esplendor. El cabello, ahora con hilos de plata, caía sobre la frente en un descuido inusual. Las ojeras marcaban su rostro, y la levita que vestía, aunque de corte fino, ya no era nueva. Había perdido gran parte de su fortuna en una inversión marítima fallida. La bancarrota de uno de sus principales socios lo había arrastrado al desprestigio, y Clara Easton, que antes desfilaba del brazo con desdén altivo, había desaparecido sin dejar rastro. Sus amistades se habían evaporado como el humo de sus cigarros. La filantropía se había convertido, más por necesidad que por vocación, en su nuevo círculo. Asistía a comités de ayuda, entregaba donativos modestos y escuchaba discursos sobre moral y caridad con una mezcla de escepticismo y nostalgia. Pero esa tarde, al abrir el boletín y ver aquella imagen, el mundo pareció detenerse. Su mirada se clavó en el rostro de la mujer en el centro. No necesitó confirmar. El tiempo no había borrado de su memoria las líneas de aquel rostro. El leve giro del cuello, la postura elegante, la expresión contenida. Era Loren. Sintió que el aire se volvía denso. Sus manos, acostumbradas al control, temblaron al sostener el papel. Junto a ella, un niño, un varón de cabellos oscuros y ojos atentos. Harrison dejó caer el boletín sobre la mesa y se recostó en la silla, con el rostro cubierto por una mano. El golpe de esa imagen le atravesó como una herida vieja que se reabre con una palabra. Ella estaba viva, y no solo viva, sino luminosa. Entera, rodeada de niños, de dignidad, de propósito, muy lejos de él. Esa noche no durmió, caminó por su despacho como una fiera enjaulada, leyendo una y otra vez el nombre de la institución en el pie de foto. Escuela San Agustín para huérfanos y niños sin recursos. Brooklyn. Estaba tan cerca. Los días siguientes lo encontró sumido en una mezcla de ansiedad y confusión. Quiso ir de inmediato, presentarse en la puerta, exigir respuestas. Pero algo lo detuvo. Tal vez el orgullo, tal vez la culpa, tal vez el miedo a encontrar en sus ojos no solo dolor, sino indiferencia. Mientras tanto, Loren seguía con su rutina, sin imaginar que los ecos de un pasado que había intentado silenciar
comenzaban a moverse nuevamente, trayendo consigo preguntas que no estaba preparada para responder. En el aula número 3, Daniel dibujaba un árbol con ramas que se extendían hacia el cielo. En la base, escribió con letra firme una sola palabra: hogar. Loren lo observó desde la puerta con el corazón lleno de ternura. No sabía que en otro rincón de la ciudad, un hombre que creyó haberla perdido para siempre, volvía a pronunciar su nombre en voz baja, como una plegaria. Brooklyn amaneció cubierto por una bruma espesa, de esas que difuminan los contornos y vuelven irreconocible lo cotidiano. El aire olía a humo y cenizas y una tristeza callada flotaba sobre los tejados. La noche anterior, una fábrica de velas en el distrito de Gowanus se había consumido entre llamas, dejando a más de una docena de familias sin hogar y a varios niños sin padres. La escuela San Agustín se convirtió, de un momento a otro, en el único refugio para los menores afectados. Loren, que dormía ya muy poco desde hacía años, recibió el aviso antes del amanecer. Sin tiempo para lamentos, organizó colchonetas, sábanas prestadas por las vecinas y preparó tazones de avena con sus propias manos. La escuela, normalmente silenciosa a esas horas, se llenó del llanto contenido de niños que no comprendían por qué el fuego se había llevado lo único que conocían. Eloís y Daniel la ayudaban sin descanso. El niño, aunque solo tenía 7 años, se movía con admirable seriedad. Llevaba una bufanda gris alrededor del cuello y sostenía una lámpara de aceite que parecía pesar más que su cuerpo. A cada niño que veía llorar se acercaba con una manta, una palabra o un dibujo rápido hecho a lápiz. A media mañana, una delegación de la Sociedad de Ayuda Mutua para Damnificados llegó en carruaje para ofrecer apoyo. Traían víveres, ropa usada y la promesa de asistencia médica. Entre ellos, vestido con levita oscura y sombrero de ala ancha, descendió Harrison Langford. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero no por el trabajo. Era el tipo de fatiga que deja el remordimiento prolongado, la soledad sin redención y las noches sin sueño en casas demasiado grandes. Había insistido en ir personalmente cuando supo que la escuela albergaba a niños sin familia, pero en su pecho se agitaba otro motivo, la fotografía que aún guardaba doblada dentro de su cartera. Al cruzar el umbral de la escuela, el silencio interior lo golpeó más fuerte que el bullicio de la calle. Había voces, pasos, llantos, pero nada tan ensordecedor como la posibilidad de verla. Loren estaba de espaldas, agachada junto a una niña que no soltaba una muñeca chamuscada. Su vestido era azul oscuro, sobrio, con las mangas arremangadas y un delantal claro cubriéndole la falda. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo y su postura irradiaba una dignidad imperturbable. Cuando se incorporó y giró lentamente, sus ojos se encontraron con los de Harrison. Ambos se quedaron quietos. No hubo exclamaciones, ni palabras, ni preguntas. Solo una pausa inmensa, un espacio invisible donde el tiempo se suspendió y la herida común volvió a abrirse en silencio. Loren no retrocedió, tampoco sonrió. Lo miró con la serenidad de quien ha aprendido a soportar lo insoportable. Su rostro era más maduro, más delgado, pero igual de hermoso. Sus labios no temblaron, pero sus ojos, aunque firmes, revelaban la conmoción que su cuerpo no permitía mostrar. Harrison dio un paso al frente, luego otro, pero su voz se quebró antes de surgir. Ella lo salvó del vacío con un saludo cortés. «Señor Langford», dijo sin rencor pero sin ternura, «bienvenido a la escuela San Agustín». Él inclinó apenas la cabeza, como si esa reverencia le costara el alma. «Me dijeron que aquí necesitaban ayuda», respondió finalmente, la voz más baja de lo habitual. «Aquí siempre se necesita ayuda», dijo ella girándose para indicar una mesa con mantas sin doblar. «Pero no toda ayuda puede recibirse de cualquiera».
Las palabras flotaron entre ellos como cuchillas envueltas en terciopelo. Harrison las aceptó sin quejarse. Sabía que merecía menos. Daniel, que en ese momento bajaba por el pasillo cargando una caja de libros, se detuvo al ver al extraño. Sus ojos, oscuros y perspicaces, se fijaron en el hombre alto que hablaba con su madre. Lo observó con la distancia del niño curioso, pero también con una especie de reconocimiento instintivo. «¿Quién es, mamá?», preguntó, acercándose y tomando la mano de Lauren. Ella apretó suavemente los dedos de su hijo, sin apartar la mirada de Harrison. «Es un señor que vino a ayudar», respondió con calma. Harrison bajó la vista hacia el niño. El corazón se le contrajo. Era como verse reflejado en un espejo antiguo. El mismo contorno del rostro, la misma mirada contenida, la misma expresión silenciosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Daniel», respondió el niño con naturalidad. Harrison tragó saliva. El nombre cayó sobre él como un peso largamente anticipado. Asintió con un gesto breve, sin permitirse mostrar más. Lauren lo observaba todo. La tensión en los hombros de Harrison, el temblor apenas perceptible en sus labios, el brillo inexplicable en los ojos de Daniel. Y sin embargo, no permitió que la emoción la desbordara. Había esperado demasiados años para conservar la compostura. Durante el resto de la mañana, Harrison ayudó a descargar provisiones, distribuyó mantas y conversó con algunas madres. Pero su mirada volvía una y otra vez hacia la figura de Lauren. Ella no lo evitaba, pero tampoco se acercaba. Se movía entre los niños con una dulzura que lo partía por dentro. Cada gesto de ella era una confirmación de lo que había perdido. Al mediodía, cuando los niños se acomodaban en las aulas para una sopa caliente, Lauren se apartó un momento hacia el patio trasero. Allí, entre un árbol desnudo y un banco de hierro oxidado, Harrison la alcanzó. «No sabía que estabas aquí», dijo él, rompiendo el silencio con una voz grave y contenida. «Tampoco yo sabía que vendrías», respondió ella, sin mirar sus ojos. «Cuando vi la fotografía, supe que eras tú». Lauren cerró los ojos por un instante. El viento agitó los mechones sueltos de su cabello. «Después de todo este tiempo, no pensé que aún te importara. Nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día». Ella se volvió entonces, con una mirada tan serena como implacable. «Pero pensaste en mí tarde, cuando ya no quedaba nada que rescatar». «Quizá», admitió Harrison, «pero aquí estoy, y yo sigo aquí. Pero no soy la misma». Harrison bajó la vista. El suelo cubierto de hojas secas parecía reflejar el desorden que lo habitaba. «Es mi hijo, ¿verdad?». La pregunta, aunque susurrada, fue un golpe seco. Lauren tardó en responder. «Daniel no lleva tu apellido. No sabe quién eres. No quiero que su mundo se tambalee por un capricho tardío». «No es un capricho», replicó Harrison con los ojos vidriosos. «Es el único acto que me queda». Ella lo miró largo rato. En su expresión no había odio, pero sí un abismo de distancia. «Tú lo perdiste, no yo». Harrison asintió. Lo sabía, y ese conocimiento lo quemaba por dentro. En ese instante, Daniel apareció en la puerta, buscando a su madre. Lauren caminó hacia él y lo abrazó con una ternura contenida. Harrison los observó desde la sombra del árbol. El sol, filtrado entre las ramas, iluminaba el rostro del niño. Durante unos segundos, sintió que estaba mirando el retrato de lo que nunca tuvo, pero aún anhelaba. Y sin pronunciar una palabra más, se giró y se alejó por el sendero cubierto de hojas secas. Lauren lo siguió con la mirada hasta que la figura desapareció entre la niebla del mediodía. Su pecho dolía, pero no temblaba. Sabía que el pasado había regresado, y ahora tendría que decidir si lo enfrentaría o volvería a cerrar la puerta. Los primeros días de noviembre llegaron con una crudeza anticipada. Las calles de Brooklyn estaban cubiertas por una fina capa de escarcha que se formaba durante la madrugada,
y no se derretía con el débil sol del día. El viento traía consigo un murmullo de advertencia, como si la ciudad presintiera que algo importante estaba por suceder. Lauren despertó antes del amanecer. La penumbra del cuarto era suave, apenas interrumpida por la luz del farol de gas que parpadeaba en la calle. El silencio era absoluto, salvo por una respiración agitada que le heló el alma. Se incorporó de inmediato y encendió la lámpara. Daniel dormía a su lado, con las mejillas encendidas y la frente cubierta de sudor. Su pequeño cuerpo se agitaba como si luchara contra un enemigo invisible. «Daniel», susurró ella, acercándose con suavidad. «Hijo mío, despierta». El niño abrió los ojos con dificultad. Estaban vidriosos, perdidos. Su mano buscó la de su madre, débil, temblorosa. Lauren sintió un nudo en el pecho. Colocó un paño húmedo sobre su frente, pero la fiebre no cedía. Horas después, un médico del vecindario confirmó lo que ella temía. El cuadro era grave. Necesitaba atención urgente, especializada, y en Nueva York no había muchos pediatras capaces de manejar algo así. El único con experiencia en casos complejos estaba en Boston, y no podía viajar en esas condiciones. El corazón de Lauren se quebró con un sonido sordo. Por primera vez en años sintió el pánico apoderarse de su razón. Tomó a Daniel en brazos con una ternura desesperada y lo acunó como si pudiera protegerlo de todo. Pero sabía que el tiempo corría y la enfermedad no esperaría. Esa misma tarde, sin saber qué otra opción tenía, Lauren caminó con Daniel dormido sobre su pecho hasta la oficina de la Sociedad de Ayuda Mutua, con el abrigo abierto y el alma expuesta. El edificio era austero, de ladrillo envejecido y escalones resbaladizos. No pidió permiso para entrar. Abrió la puerta de golpe y caminó directo hasta la sala de reuniones, donde varios colaboradores conversaban en voz baja. Al verla, todos se pusieron de pie. Harrison, sentado junto a una ventana, giró el rostro con lentitud. Su expresión al verla con el niño en brazos fue indescriptible. Una mezcla de sorpresa, alarma y algo más profundo que no se podía nombrar. «Necesito ayuda», dijo Lauren sin preámbulos. «Daniel está muy enfermo. El único médico que puede salvarlo está en Boston y no puedo esperar». Harrison se levantó de inmediato, dejando caer unos papeles al suelo. Caminó hacia ella sin apartar la mirada del niño. «Vendremos con ustedes», anunció. «Mi tren privado está en la estación de East River. Sale esta misma noche». Lauren dudó. Un impulso la empujaba a negarse, a mantenerse lejos, a no deberle nada. Pero el rostro pálido de Daniel, recostado contra su pecho, le recordó que el orgullo no alimenta ni cura. Asintió con la cabeza, con los labios apretados. 3 horas más tarde, el tren partía bajo una luna helada, envuelto por una humareda espesa. Lauren y Harrison ocupaban un coche privado, preparado con mantas, lámparas de aceite y un médico enviado por la sociedad. Daniel dormía en una camilla improvisada, con la cabeza ladeada hacia su madre, los labios secos y la respiración débil. El vagón se estremecía al avanzar y cada sacudida hacía que los pensamientos se agitaran en Lauren como hojas al viento. Se sentó junto a la ventana, con el rostro vuelto hacia el cristal, fingiendo mirar el paisaje nocturno. Harrison permanecía al otro extremo del coche, en silencio, observando sin atreverse a hablar. Horas pasaron sin una sola palabra. El traqueteo del tren era el único sonido que los unía. De vez en cuando, Lauren humedecía los labios de Daniel con un paño, o le acariciaba la frente con manos maternales. Harrison observaba cada gesto con una mezcla de dolor y reverencia. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, el niño tuvo un espasmo de fiebre. Lauren lo sostuvo con firmeza y lo acunó entre sus brazos hasta que se calmó. Fue entonces cuando Harrison, en voz baja, se acercó. «¿Puedo?», preguntó, tendiendo la mano hacia la frente del niño. Lauren asintió con lentitud, sin decir nada.
Harrison tocó a Daniel con la yema de los dedos, como si temiera romperlo. La calidez de la piel febril lo sacudió hasta el alma. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con voz ronca. Lauren lo miró, sin apartar la mano del pecho de su hijo. «Porque tú lo perdiste antes de que naciera», susurró. «Porque ya no había nada que explicar». «¿Es mío?». Ella tardó un momento en responder. Su respiración era contenida, sus ojos fijos en el rostro de su hijo. «Sí, Daniel es tu hijo». La afirmación cayó en el silencio como una piedra en el agua. Harrison dio un paso atrás, como si la verdad lo hubiera empujado. Se dejó caer en el asiento opuesto con las manos en el rostro. Durante largos segundos no dijo nada. Luego murmuró: «He sido un necio, un ciego. Pensé que podía construir una vida sobre cenizas, y ahora lo único que me queda son las cenizas de lo que destruí». Lauren desvió la mirada hacia la ventana. Las luces del tren iluminaban la vía como una herida abierta. «Daniel no sabe quién eres», dijo con calma. Nunca preguntó por su padre, nunca necesitó más que lo que tenía. «¿Y tú?», preguntó Harrison, levantando la mirada con un brillo quebrado en los ojos. «Nunca me necesitaste, Lauren». Ella sostuvo su mirada por un instante que pareció eterno. «Te necesité cuando ya era demasiado tarde», respondió. El silencio que siguió no fue hostil, fue denso, tenso, pero no cruel. Era el espacio inevitable que existe entre dos personas que alguna vez compartieron una promesa rota. El tren siguió avanzando. Las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el horizonte con una claridad difusa. Daniel dormía con respiración más acompasada, como si el peso de la noche se hubiera aligerado. Lauren se quedó velándolo, sentada a su lado. Harrison se colocó al otro extremo de la camilla, sin atreverse a tocarlo, pero sin dejar de mirarlo. No volvió a hablar, tampoco ella. No hacían falta más palabras. El vagón avanzaba entre bosques grises y praderas cubiertas de escarcha. Cada metro que recorrían era también una travesía emocional, un viaje sin regreso hacia una verdad que los desarmaba, los ponía frente a sí mismos, los obligaba a recordar todo lo que perdieron y todo lo que quizás aún podían redimir. Cuando por fin divisaron los tejados de Boston en la distancia, Harrison apoyó una mano sobre el brazo de Lauren con cuidado, sin exigencias. «Gracias por dejarme estar aquí», dijo en voz baja. «No lo merezco». Lauren no respondió, pero no retiró el brazo. Siguió mirando a su hijo con la serenidad de quien ha sufrido lo indecible y ha sobrevivido. El tren disminuyó la velocidad y el humo comenzó a disiparse en el aire gélido. A bordo, 3 corazones respiraban bajo el mismo techo, latiendo a distintos ritmos, pero empezando poco a poco a reconocerse. El tren regresó a Nueva York bajo un cielo cubierto por nubes densas y cargadas de humedad. La estación estaba envuelta en un bullicio contenido, propio de un otoño que ya coqueteaba con el invierno. Lauren descendió del vagón con Daniel en brazos, envuelto en una manta tejida a mano. A su lado, Harrison caminaba en silencio, cargando la maleta con el mismo cuidado con el que uno lleva una herida abierta. La ciudad los recibió sin ceremonia. Ningún saludo, ningún aplauso. Solo el ruido de los coches, los gritos de los cocheros y el olor de la ciudad que nunca se detenía. Pero más allá de lo visible, una corriente invisible comenzaba a correr por los salones de la alta sociedad. La presencia de Lauren Devereux junto a Harrison Langford no pasaría desapercibida. En menos de una semana, las miradas esquivas se multiplicaron. Las conversaciones en las reuniones sociales se tiñeron de nombres y especulaciones. Se dijo que la mujer que una vez desapareció de la mansión Langford había regresado, que traía consigo un niño, que Harrison había interrumpido sus negocios para escoltarla hasta Boston, que la había mirado como no se mira a una mujer cualquiera. Clara Easton,
otrora figura indiscutida de las veladas elegantes, fue la primera en enterarse. La noticia le llegó en forma de susurro mientras probaba un vestido nuevo en la boutique de Madame Riley. «Dicen que la esposa perdida ha vuelto», comentó la modista con el hilo aún en la boca, «y que el señor Langford no se ha separado de ella ni un solo instante desde su regreso». Clara guardó silencio, pero sus ojos se oscurecieron con una furia antigua. El vestido, de raso escarlata, cayó al suelo como un presagio. Aquella misma tarde, envió una nota al despacho de Harrison. No recibió respuesta. La semana siguiente, otra carta, más extensa y menos cortés, fue devuelta sin abrir. Humillada, Clara comprendió que su poder pendía de un hilo. Y como última estrategia, decidió atacar donde más daño podía causar: el círculo social que mantenía la reputación de Lauren colgando de una mirada. En paralelo, la Sociedad de Beneficencia de Damas de Nueva York organizaba su gala anual, una noche de cena, discursos y donaciones, donde el oropel y la hipocresía convivían con vino caro y encajes franceses. Harrison, miembro honorario desde años atrás, recibió la invitación en mano, pero no acudió solo. Solicitó sin consultarlo que Lauren y su hijo fueran incluidos como invitados distinguidos, en agradecimiento a su labor en la escuela San Agustín. Cuando Lauren lo supo, una mezcla de asombro y recelo la paralizó. «No pertenezco a ese mundo, Harrison», le dijo con voz firme. «No necesito que me exhibas como una bandera de redención». «No es por ellos», respondió él, sosteniéndole la mirada. «Es por ti, por Daniel, y por todo lo que me arrebataron». Lauren tardó en aceptar. No por miedo, sino por memoria. Sabía lo que esos salones podían hacer con una mujer como ella, pero había aprendido a no temer al juicio de los altivos. Su fuerza ya no venía de un apellido, sino de la dignidad de haber sobrevivido. Así que, al caer la noche del evento, se vistió con un vestido de terciopelo azul medianoche, de escote discreto y mangas largas, ceñido a la cintura y bordado a mano por las mujeres de su escuela. Eloís la peinó con precisión, recogiendo su cabello en un moño bajo adornado con un broche de nácar. No llevaba joyas, salvo una sencilla cadena de oro que perteneció a su madre. Cuando bajó las escaleras del hotel donde se hospedaban, Harrison la aguardaba con una expresión detenida, como si verla le doliera y le diera paz al mismo tiempo. Le ofreció el brazo, y ella lo tomó con delicadeza, sin palabras. La gala se celebraba en el Salón Imperial del Hotel Astoria, bajo lámparas de cristal y columnas doradas. Desde su llegada, el murmullo se apoderó del lugar. Las damas fingían abanicarse, los caballeros se ajustaban el monóculo, y las miradas viajaban como dagas entre las copas de champán. Lauren entró al salón tomada del brazo de Harrison, con el paso firme y la espalda erguida. No desvió la mirada, no bajó la cabeza. Sabía que su sola presencia era una declaración. En la tarima central, Edward Langford, hermano de Harrison, observó la escena con una mezcla de orgullo y tensión. Conocía el mundo en que se movían, sabía lo cruel que podía ser, y también sabía que esa noche no sería fácil. Clara apareció entrada la noche, vestida con encaje negro y una sonrisa maliciosa. Caminó entre los asistentes como una sombra brillante, hasta colocarse cerca del grupo donde Lauren conversaba con una dama mayor. Fingiendo interés, se acercó y habló en voz alta, sabiendo que sería oída. «Qué admirable labor la de la señora Devereux, aunque me pregunto si el mérito no sería mayor si acompañara ese esfuerzo con un matrimonio legítimo». La frase cayó como veneno sobre la conversación. Lauren la miró sin responder. Su silencio, sin embargo, fue más elocuente que cualquier réplica. Pero antes de que otro comentario pudiera surgir, Edward avanzó hacia el centro del salón, subió al podio y pidió atención. «Queridos amigos y benefactores», dijo con voz clara,
Esta noche deseo brindar por una mujer que ha dado más de sí misma que muchos de nosotros desde la comodidad de nuestros palacios. Los murmullos cesaron. Brindo por Lauren Devereux, fundadora y directora de una escuela que ha salvado a decenas de niños, por su coraje, por su entrega y por su incuestionable integridad. En tiempos donde la moral se mide con doble vara, ella ha sido ejemplo de coherencia. Y no solo eso, su hijo, Daniel, es legítimo fruto de un amor que muchos preferirían enterrar. La sala quedó en un silencio espeso. Clara, roja de ira, apretó su abanico hasta romper una varilla. Algunas damas desviaron la mirada, otras aplaudieron con timidez. Harrison bajó la cabeza, conteniendo la emoción. Lauren sintió que la sangre le palpitaba en las sienes. Quiso hablar, agradecer, pero no pudo. Solo extendió la mano hacia Edward, quien la tomó con respeto y se inclinó levemente. Clara abandonó el salón minutos después, sola, sin ser detenida por nadie. Su caída fue silenciosa, pero completa. Esa noche, cuando la música retomó su curso y los invitados fingieron volver a sus conversaciones triviales, Lauren se retiró al balcón del segundo piso. La ciudad se extendía ante ella, iluminada por faroles y estrellas pálidas. Harrison la siguió en silencio. «Te expuse a esto», dijo, «y sin embargo, fuiste tú quien salvó la noche». Lauren no respondió de inmediato. Miró las luces de la ciudad, las mismas que la habían visto partir tantos años atrás. «A veces», dijo, «la única forma de vencer al juicio es caminar entre él sin temblar». Harrison la miró con la certeza de que nunca terminaría de entender la fuerza de aquella mujer. No la tocó, no pidió nada, solo permaneció a su lado, bajo el cielo oscuro, compartiendo el silencio de dos corazones que aún no sabían si estaban dispuestos a volver a latir juntos. El invierno había comenzado a ceder, dejando tras de sí un aire tibio que se colaba por las calles empedradas de Nueva York. Las últimas nieves se derretían sobre los tejados y el perfume distante del río llegaba mezclado con el humo de los tranvías y las rosas tempranas que los floristas exhibían en las esquinas. En medio de ese despertar lento y casi incierto, Harrison Langford tomó la decisión que había postergado durante demasiado tiempo: devolver la vida a la mansión que durante años había sido un monumento al silencio. En el corazón de aquel propósito había un nombre que pronunciaba en silencio cada mañana: Lauren. Su ausencia seguía resonando en cada pasillo, en cada escalera, en el eco hueco de un piano cubierto por una tela de lino. Desde su regreso a Nueva York, tras el viaje a Boston, Harrison había comprendido que la culpa no bastaba para redimir el pasado, y que la única forma de reparar lo roto era devolverle a Lauren y a su hijo el lugar que les correspondía. Esa tarde, cuando el reloj del estudio marcó las 5, hizo llamar a su cochero y escribió una carta con su puño y letra. En ella no hubo excusas ni adornos, solo una invitación. Si alguna vez consideras que el silencio ha sido suficiente castigo, ven a casa. No te pido perdón, te pido oportunidad. La carta llegó a manos de Lauren una mañana de marzo, cuando ella revisaba los informes de la escuela. Al reconocer la caligrafía, sus dedos se detuvieron. Durante un largo momento, el papel permaneció cerrado sobre el escritorio como si tuviera peso propio. Daniel jugaba con un libro en el suelo, ajeno a la batalla interior que libraba su madre. Lauren lo observó. Su cabello castaño revuelto, sus ojos brillantes, esa manera suya de pensar antes de hablar. El parecido con Harrison era innegable, y fue precisamente esa semejanza lo que la llevó a tomar una decisión que no esperaba tomar tan pronto. «Prepararemos un viaje, Daniel», dijo con serenidad, aunque su voz tembló apenas. «Vamos a visitar un lugar que una vez fue nuestro». El niño alzó la mirada, curioso, sin entender del todo.
El carruaje los condujo esa tarde por las avenidas recién barridas, mientras el sol caía detrás de los edificios de piedra gris. Al llegar al portón principal de la mansión Langford, Loren sintió una punzada en el pecho. Todo estaba igual y, sin embargo, distinto. Las enredaderas que antes colgaban sin cuidado habían sido podadas, las ventanas lucían limpias y el aire olía a madera pulida. El mayordomo, el mismo que años atrás la había recibido con una mezcla de respeto y prejuicio, se inclinó con una deferencia nueva. «Bienvenida, señora Langford», dijo con voz grave. Loren lo miró sin responder. Su mirada recorrió el vestíbulo, los retratos restaurados, las lámparas encendidas, el eco de sus propios pasos. Y allí, al pie de la escalera, estaba Harrison, esperándola. Vestía una levita oscura, pero su porte ya no era el del magnate que dictaba órdenes, sino el de un hombre que había aprendido a perder. Daniel corrió hacia él con la inocencia de quien no conoce los abismos del pasado. Harrison se arrodilló sin pensar, abriendo los brazos. El niño lo abrazó con fuerza, y por un instante, el mundo se detuvo. «Gracias por venir», murmuró Harrison, mirando por encima de la cabeza del niño hacia Lauren. «Esta casa no había respirado desde que te fuiste». Loren sostuvo su mirada, buscando en ella señales del hombre que alguna vez amó y del que tantas veces temió. Había cansancio, sí, pero también una serenidad nueva, una humildad que antes no conocía en él. Durante los días siguientes, la mansión comenzó a transformarse. Donde antes reinaba el silencio, ahora se oían risas. Donde la penumbra se había instalado, la luz entraba sin pedir permiso. Las habitaciones que llevaban años cerradas fueron abiertas. En la cocina, el aroma del pan recién horneado reemplazó el olor rancio de los licores olvidados. Daniel corría por los pasillos con un juguete de madera en la mano, seguido por las miradas tiernas del personal. Los sirvientes, que en otro tiempo la habían tratado con frialdad, ahora se inclinaban ante Lauren con respeto genuino. Ella, aunque prudente, agradecía con una sonrisa que apenas asomaba en los labios. Las noches eran más difíciles. Harrison y Loren compartían la misma casa, pero no los mismos silencios. Cada encuentro era una danza contenida, un equilibrio entre la distancia y la necesidad. Ella le hablaba con educación, con la calma de quien ha aprendido a protegerse. Él, con la torpeza de quien teme decir demasiado. Una tarde, mientras el sol se filtraba por los ventanales del salón principal, Harrison se acercó a ella. Loren leía en voz baja un libro de Daniel, sentada junto a la chimenea. «Hay algo que quisiera decirte», dijo él deteniéndose a 1 metro de distancia. «Esta casa era solo piedra antes de que tú cruzaras de nuevo la puerta». Loren levantó la vista, pero no respondió. «No quiero que creas que busco redención. No la merezco. Pero si aún hay algo de mí que pueda servirte, si hay algo que pueda hacer para aliviar lo que rompí, no sé hacerlo de otra forma que no sea quedándome aquí». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos. El fuego chispeó, llenando el silencio con un sonido casi íntimo. Loren cerró el libro con lentitud y lo colocó sobre la mesa. «No quiero promesas, Harrison», dijo con voz suave. «Ya las he escuchado antes. Solo quiero verdad». «Eso intento darte», respondió él. «Mi verdad, aunque llegue tarde». Ella lo miró largo rato y en sus ojos había algo nuevo. No perdón, pero tampoco rechazo. Era el reconocimiento de un cambio. Un hombre distinto, herido, pero sincero. Al caer la noche, Daniel bajó con paso tímido. En su mano llevaba un dibujo, 3 figuras de pie frente a una casa, tomadas de la mano. Lo extendió hacia su madre. «Es nuestra familia», dijo con una sonrisa. «Y él», señaló a Harrison, «él es papá». La palabra flotó en el aire, pura y luminosa. Harrison se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar nada. Lauren lo observó y su respiración se quebró por dentro. El niño se acercó y lo abrazó.
Harrison respondió con un gesto torpe, temeroso de romper el instante. En sus ojos había lágrimas contenidas, las de 7 años de ausencia y de culpa. Esa noche, mientras la casa dormía, Loren salió al jardín. El aire olía a tierra húmeda y a promesas no dichas. Miró hacia la ventana del despacho, donde una luz seguía encendida. Harrison estaba allí, escribiendo algo con lentitud. Ella lo observó desde lejos, y por primera vez en mucho tiempo no sintió rencor. Solo un cansancio dulce, un alivio que nacía de aceptar que el pasado no podía borrarse, pero sí transformarse. Al día siguiente, la alta sociedad reaccionó al rumor del regreso de la señora Langford. Invitaciones comenzaron a llegar en sobres perfumados, acompañadas de frases corteses y falsas disculpas. Antiguas damas que antes la habían despreciado, ahora elogiaban su carácter admirable y su entereza. Loren las leyó sin prisa y sin molestarse en responder. Ya no necesitaba su aprobación. Había aprendido que el valor de una mujer no se mide por los salones que la acogen, sino por las batallas que sobrevive en silencio. Esa tarde, mientras Daniel jugaba en el patio, Harrison se acercó al jardín donde Loren cuidaba unas plantas. He pasado años intentando entender por qué todo se desmoronó, confesó él. Creí que el poder me hacía invencible, y cuando lo perdí, comprendí que no sabía quién era sin él. Tú me enseñaste con tu ausencia lo que el orgullo me negó. Loren no respondió de inmediato. Se limitó a limpiar la tierra de sus manos con un pañuelo. Luego alzó la mirada. La ausencia enseña más que el castigo, Harrison, pero hay heridas que no se cierran solo con palabras. Entonces deja que el tiempo me pruebe, dijo él con voz grave. No pido que me creas hoy, solo que me mires sin desprecio. Ella sostuvo su mirada. No dijo sí ni no, pero algo en su expresión cambió. Una leve suavidad, un destello de ternura contenida. En el interior de la casa, el reloj marcó las 8. El sonido se expandió por las paredes, como si el viejo edificio respirara al compás de los 3. Por primera vez en muchos años, la mansión Langford parecía viva. Las cortinas se movían con el viento, las chimeneas exhalaban calor, las risas de Daniel subían por las escaleras. Harrison lo observó desde el vestíbulo, y un pensamiento fugaz cruzó su mente. La redención no era un acto grandioso, sino una suma de silencios compartidos. Loren lo vio desde la galería, y sin pronunciar palabra, comprendió que algo en ella también había comenzado a ceder. No era perdón todavía, pero sí la posibilidad del mismo. Esa noche, al cerrar las ventanas, el aire de la casa olía distinto. Ya no había sombras que se adueñaran de los pasillos, ni ecos que dolieran. Era como si la mansión, tras años de espera, volviera a respirar. La primavera había llegado con un fervor inusitado a Nueva York. Los cerezos del parque florecían como si no hubieran conocido el invierno, y la brisa arrastraba consigo aromas de azahar, de tierra nueva, de comienzos que no pedían permiso. En la mansión Langford, los ventanales permanecían abiertos de par en par, dejando entrar el canto de los pájaros y los sonidos lejanos de una ciudad que despertaba, ajena a la transformación silenciosa de un corazón que por años se había negado a sentir. Loren se levantó temprano esa mañana. El vestido crema que eligió era sencillo, de mangas largas y cuello alto, adornado apenas con una cinta de raso marfil que ceñía su cintura. Peinó su cabello hacia atrás en un recogido bajo y dejó que un par de mechones sueltos enmarcaran su rostro. No sabía por qué aquel día le parecía distinto, pero algo en el aire, en el modo en que los rayos de sol acariciaban las cortinas, le anunciaba que algo estaba por suceder. Daniel dormía aún, envuelto en sábanas blancas, con el brazo extendido sobre el almohadón, como si soñara con mundos donde todo era posible. Lauren lo besó en la frente antes de salir de la habitación.
Bajó los escalones con calma, escuchando sus propios pasos sobre la alfombra como si el eco le respondiera desde el pasado. Harrison la esperaba en la galería trasera, vestido con una chaqueta clara y sin corbata, como si también él hubiese intuido que aquel no era un día para el protocolo. Al verla aparecer, se quitó el sombrero con una suavidad reverente. Sus ojos buscaron los de ella y, por un instante, parecieron volver a aquella tarde lejana en la que se habían casado bajo la nieve, rodeados de silencio y sombras. «Quiero mostrarte algo», dijo, ofreciéndole el brazo. Ella dudó apenas un segundo antes de tomarlo. Caminaron en silencio por el sendero empedrado del jardín, que había estado abandonado por años. La maleza que una vez cubriera los arbustos había desaparecido, y en su lugar florecían camelias blancas, alineadas con un esmero conmovedor. Lauren se detuvo al verlas. Sintió que el aliento se le escapaba por un segundo. Recordaba aquellas flores. Las amaba desde niña. «Las planté en tu ausencia», murmuró Harrison. «Una por estación, una por cada día que no supe si volverías». Ella no dijo nada, pero una lágrima le brilló en el borde del ojo. Las flores se mecían con el viento suave, como si saludaran, como si supieran lo que estaba en juego. Siguieron caminando hasta llegar al antiguo invernadero, ahora restaurado. Allí, entre cristales y fragancias, Harrison se detuvo. Se giró hacia ella con una expresión que no había mostrado nunca antes. Ni arrogancia, ni orgullo, ni siquiera temor. Solo verdad. «No he venido a pedirte que regreses como esposa», dijo con voz grave. «He venido a ofrecerte mi nombre, mi historia, mi presente, pero también mi renuncia». Se arrodilló, no con el gesto teatral de un hombre rico que intenta recuperar una joya perdida, sino como quien acepta su lugar en la humildad del amor. «Si deseas partir otra vez, lo aceptaré. Si decides quedarte, no será por la casa, ni por Daniel, ni siquiera por la historia que compartimos. Será por lo que somos ahora. Te ofrezco no un anillo, sino mi renuncia. Si mi apellido, si mi mundo, si mi nombre aún te duele, me despojaré de ellos. Porque todo eso solo tuvo sentido contigo». Lauren sintió que el mundo se detenía. El hombre que tenía ante sí no era el magnate de antaño, ni el esposo distante, ni el fantasma del pasado. Era un hombre reconstruido, sin adornos, sin escudos, sin exigencias. Se arrodilló también, sin importar que la tierra manchara su vestido claro. Lo miró fijamente, con una ternura que había permanecido dormida demasiado tiempo. «No necesito que renuncies a nada, Harrison, porque ya no quiero huir de lo que fuimos, sino construir lo que aún podemos ser». Él bajó la cabeza, vencido por la emoción. Ella lo tomó de las manos, y por fin, sin palabras innecesarias, se dijeron todo lo que no supieron decirse en los años de silencio. Los preparativos para la boda no tomaron más de 2 días. No hubo invitaciones en papel de lino ni carruajes de gala. Fue Daniel quien eligió las flores, margaritas y lirios del valle. Los niños de la escuela que Lauren dirigía fueron sus invitados, junto a algunos vecinos, maestras y antiguos compañeros de trabajo. No hubo joyas, solo una medalla de plata que Lauren llevaba en el cuello, regalo de su padre antes de morir. La ceremonia se celebró bajo las camelias blancas. Lauren vestía un traje marfil sin adornos, con un velo corto que apenas cubría su mirada luminosa. Harrison, con el cabello algo más gris y el rostro cansado, vestía un traje de lino color crema. Pero lo que más destacaba en ambos era la serenidad. Cuando el juez pronunció las palabras finales, Daniel soltó la mano de su madre y se acercó a abrazarlos a los dos. Los aplausos fueron espontáneos, sencillos, verdaderos. Después, en el jardín, sirvieron limonada y pastel de miel. Los niños corrían entre las flores, los adultos reían y la casa parecía latir con una nueva vida.
No hubo discursos ni brindis forzados, solo una música suave que flotaba desde un fonógrafo junto al invernadero. En un rincón apartado, Lauren y Harrison se sentaron bajo un rosal en flor. Él tomó su mano, acariciándola con la yema de los dedos, como si aún no pudiera creer que la tenía de nuevo. «El apellido Langford ya no representa poder», dijo ella, mirándolo con dulzura. «Ahora representa algo mucho más valioso». «¿Y qué es eso?» «Esperanza», respondió ella sin dudar, «porque sobrevivimos a nosotros mismos, y eso es un milagro». Esa noche, la mansión Langford durmió en paz. Las lámparas quedaron encendidas hasta tarde, como si no quisieran perderse ni un solo suspiro. En el despacho, sobre la mesa, Harrison dejó un sobre con documentos sin firmar. Los papeles que anulaban su apellido y su fortuna. Ya no serían necesarios. En el invernadero, una nueva camelia se abría bajo la luna, blanca, delicada, perfecta. Y en el jardín del perdón, dos almas rotas se habían reencontrado sin exigencias, sin condiciones, solo con la certeza de que el amor verdadero no exige, no hiere, no grita, espera. Y cuando regresa, florece como las camelias que, pese al invierno, jamás dejaron de brotar. 10 primaveras habían pasado desde aquella boda sencilla en el jardín de camelias blancas. La mansión Langford, ahora rebautizada como Casa de Baruch, había dejado de ser un símbolo de poder para convertirse en un refugio de vida, aprendizaje y memoria. En sus corredores ya no resonaban los ecos del silencio, sino las risas de niños, los pasos veloces de pequeños zapatos, las notas sueltas de un piano antiguo y los susurros de una historia que se negaba a desvanecerse. Lauren caminaba descalza sobre la hierba húmeda de la mañana, con el cabello recogido en una trenza floja y un vestido de lino claro que se mecía con el viento. A su lado, una niña de cabellos oscuros como el ébano y ojos intensos como el otoño, la seguía con flores en la mano. Se llamaba Emma y era la hija que Lauren y Harrison habían creído imposible durante años. Nació 5 inviernos después de la boda, cuando la esperanza ya no pedía permiso para colarse en sus vidas. Daniel, ahora con 17 años, había heredado la elegancia silenciosa de su padre y la templanza indomable de su madre. Estudiaba literatura en Boston, pero volvía cada verano a casa. En el alma de aquel joven se notaba el peso de una infancia forjada entre lágrimas y redención, y cada vez que abrazaba a Harrison lo llamaba padre, con una naturalidad que hacía vibrar la tierra. Harrison, aunque con las sienes más plateadas y la espalda algo encorvada por los años, conservaba en los ojos la chispa del hombre que un día supo arrodillarse entre camelias. Ya no era magnate ni director de nada. Ahora era jardinero por elección, lector apasionado por las tardes y abuelo adoptivo de decenas de niños huérfanos que encontraban en Casa de Baruch una segunda oportunidad. Cada árbol que plantaba tenía el nombre de alguien que amó o perdonó. Y aquel manzano robusto junto al estanque llevaba grabado un nombre: Thomas, el padre de Lauren, que murió en paz un invierno, rodeado de sus nietos y de una familia que el destino le había devuelto. La alta sociedad, aquella que una vez se escandalizó por la unión de una institutriz con un viudo poderoso, ya no tenía el mismo brillo. Las fiestas decadentes se apagaban, los apellidos ya no eran garantía de virtud, y muchos de quienes antes señalaron a Lauren con desprecio, hoy pedían consejos sobre cómo abrir orfanatos o escuelas, como si buscaran redimirse a través de lo que ella había construido con ternura y firmeza. Y Clara Easton, la mujer que sembró la discordia y destruyó lo que no pudo poseer, había pagado su precio en silencio. Abandonada por los salones que antes la aclamaban, vivía en una pensión modesta, alejada del bullicio. Se decía que a veces escribía cartas que nunca enviaba, cartas dirigidas a un pasado que ya no la reconocía.
Harrison nunca volvió a hablar de ella, y Loren nunca volvió a pronunciar su nombre. Algunas heridas, incluso sanadas, merecen ser enterradas con dignidad. Esa tarde, mientras el sol descendía lento sobre el horizonte, Loren se sentó bajo el roble más antiguo del jardín, aquel que Daniel había plantado de niño, y que ahora extendía su sombra como un guardián del tiempo. Emma se acurrucó en su regazo con un libro abierto, y Harrison se unió a ellas con 2 tazas de té caliente. ¿Crees que todo lo vivido fue necesario para llegar aquí?, preguntó Loren con una sonrisa suave, mientras jugaba con un pétalo entre los dedos. Harrison la miró largo rato antes de responder. «No lo sé», dijo, «pero sé que cada lágrima, cada error y cada silencio nos enseñaron a amar de verdad. Y eso, Loren, eso no se aprende en la calma». Ella apoyó su cabeza en su hombro, y por un momento el tiempo pareció detenerse. El jardín respiraba, los árboles susurraban, las camelias seguían floreciendo. Y mientras la brisa de abril acariciaba las copas de los árboles, una verdad se escribía en el corazón de quienes vivieron aquella historia. El amor que resiste el paso del tiempo no es el que no sufre, sino el que, aún herido, vuelve a brotar con fuerza, como la primavera tras el más cruel de los inviernos. A veces la vida nos arrastra por senderos oscuros donde el amor parece extinguirse, donde la traición duele más que el olvido. Pero Loren y Harrison nos enseñan que incluso en las ruinas del pasado puede brotar una nueva esperanza. Esta historia no solo fue un romance, fue un viaje de redención, dignidad y segundas oportunidades. Porque perdonar no es olvidar, es elegir sanar. Y amar de nuevo no es debilidad, es valentía. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartir en los comentarios qué parte te conmovió más. ¿Fue la fuerza silenciosa de Loren? ¿La transformación de Harrison? ¿La inocencia de Daniel? Queremos leerte. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra camelias en los comentarios. Así sabremos que fuiste parte de este viaje hasta el último suspiro, y que formas parte de esta comunidad que valora las historias que laten con el alma. No olvides que en las tarjetas te dejo más relatos como este, llenos de emoción, drama y amor verdadero, porque siempre hay una historia que puede cambiar tu día o tu vida. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima narración.